Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Corazón, quiero platicar contigo, te hablaré como a un amigo, aunque a veces te burlas de mí. Antes que venga la muerte, he querido someterte al que te formó dentro de mí, pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso, y no te importa hacerme más sufrir, pero yo te venceré, a Cristo te entregaré, y a sus pies te dejaré. Corazón, muchas veces tú me has engañado, ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Corazón, muchas veces tú me has engañado, ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso, y no te importa hacerme más sufrir, pero yo te venceré, a Cristo te entregaré, y a sus pies te dejaré. Corazón, muchas veces tú me has engañado, ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Corazón, muchas veces tú me has engañado, ahora te entrego al que te hace latir, te entregaré a Jesús, mi Dios amado. Gloria al Señor. Queridos hermanos amigos, tengo un consejo de la palabra de Dios aquí que puede ayudarle como me ha ayudado a mí. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mis amigos, cuando Dios te dice que guardes tu corazón, es porque tal vez hay algo en tu corazón que tú estás ignorando. Recuerda, el corazón es malo, según registra la Biblia, y es débil y es peligroso. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios está interesado tanto en nosotros? Bueno, porque eres importante para Él y a Él le interesa tu bienestar. Dios sabe que si tu corazón es engañado, encantado, manipulado por las cosas de esta vida, te va a meter en serios problemas, y Él quiere que evites todas esas cosas. Sí, mis amados, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora bien, después de esta advertencia que Dios te está diciendo aquí que guardes tu corazón y tú no lo haces, entonces no vas a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú no guardas tu corazón, no va a haber ningún voluntario que lo haga por ti. Recuerda, Dios te dice, guárdalo. Así que obedece a Él, guarda tu corazón.
Si tu corazón no es guardado, tu corazón te traicionará y te meterá en serios problemas. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia registra aquí en Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjate nada más. Cuando tu corazón es engañado, seducido o encantado por las acechanzas de la vida, tu mismo corazón va a hacer de ti lo que no pudiste hacer tú con él. Y eso es, pues, tenerlo bajo control. También yo creo que cuando este texto está hablando aquí acerca del corazón, también se está refiriendo acerca de nuestra mente. ¿Por qué digo esto? Porque San Mateo 15, verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y mis amigos, todos sabemos que cuando alguien lastima o daña tu corazón, tu mente automáticamente comienza a cavilar, a planear cómo es que podrá desquitarse, cómo es que podrá hacer la vida imposible a aquel que lastimó tu corazón, o cómo es que podrá hacerle guerra a aquel que se metió donde no debía de meterse. Estamos tan programados por naturaleza humana a hacer el daño a aquellos que nos causan daño, que se nos olvida que fuimos puestos en esta tierra para amar y para ser amados. Se nos olvida que la vida no se trata acerca de nosotros, sino acerca de Dios nuestro Padre Celestial. Un corazón ofendido es muy peligroso. He conocido a pastores incluso que han perdido la unción porque alguien los ofendió. He mirado hermanos, aún hasta carnales, que han perdido bastante porque alguien les ofendió. Y mis amigos, cuando tú le das lugar a la ofensa en tu corazón, te enciegas y no sabes por dónde vas. Un corazón ofendido es horrible, por decirlo así. Y no importa quién tú seas, si eres grande o pequeño, si eres rico o pobre, pero si traes tu corazón ofendido, estás a punto de perder muchas bendiciones de parte de Dios. Y Dios, pues, no quiere que pases por esas cosas. El rey Saúl, por ejemplo, perdió su trono porque él no supo superar la ofensa, no supo guardar su corazón ofendido cuando la gente halagó más a David porque mató a aquel gigante. Caín se convirtió en un vil asesino y mató a su hermano porque su corazón estaba ofendido y que Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y no la de él mismo. Y mis amigos, si tu corazón está ofendido, como ya te dije antes, estás encegado y no sabes por dónde vas. Estás fuera de la posición de recibir palabra y consejo del Espíritu Santo. Muchos matrimonios se separan porque uno de los dos corazones fueron ofendidos. Y muchos no solamente dejan la iglesia, sino también sus hogares, sus trabajos y muchas posiciones porque no supieron superar las ofensas. Existen hijos que odian a los padres y padres que son ofendidos odian a sus padres porque la ofensa no pudo hallar lugar en sus corazones. Y necesitamos perdonar, mis amigos, para que Dios nos perdone a nosotros. Tienes que perdonar así como Dios te ha perdonado a ti. Hazlo por el bien no de la otra persona, sino por el bien de ti mismo. Hazlo porque nuestro Señor Jesús te lo pide. Y grábate bien esto en tu corazón. La vida nunca se ha tratado acerca de ti. Se trata acerca de Dios. Y fuiste puesto en esta tierra no para ser recordado por las generaciones que vienen detrás de ti. Fuiste puesto en esta tierra para amar y para ser amado, para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida es que tú tengas el mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, échale un vistazo nada más. A Él lo golpearon, lo traicionaron, le escupieron la cara, lo crucificaron. Y aún así, Él nunca guardó rencor en su corazón en contra de nadie. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida, que guardes tu corazón y que tengas el mismo carácter que nuestro Señor Jesús tuvo. Así que solamente recuerda de dónde Dios te ha sacado y cuánto te ha perdonado y hasta dónde Dios te ha traído, y quieres perderlo todo solamente por una simple ofensa. Así que, mis amigos,
No le des lugar al diablo ni tantito, porque el diablo te va a destruir. Dale lugar a la palabra de Dios en tu corazón y guarda tu corazón y ten el carácter de nuestro Señor Jesús. Y recuerda que la vida no se trata acerca de ti, se trata acerca de Dios. Dame un nuevo corazón, oh Señor, te lo pide el alma mía. Dame un nuevo corazón, que sea por toda la vida. Dame un nuevo corazón, Señor, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Oh, aleluya. Dame un nuevo corazón, Señor, te lo pide el alma mía. Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, Señor, que sea por toda la vida. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Bien, vamos a hacer nuestra proclamación de esta noche. Y la hemos tomado de la versión NBI para que vean que no hay favoritismo. Es una traducción preciosa y es magnífica. Deuteronomio 33, versículos 25 al 27. Vamos a decirla ahora. Tus cerrojos serán de hierro y bronce, que dure nuestra fuerza tanto como nuestros días. No hay nadie como el Dios de Jezerún, que para ayudarnos cabalga en los cielos, entre las nubes con toda su majestad. El Dios eterno es nuestro refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de nuestra presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Quiero decir que yo creo que eso es lo que Dios va a hacer esta noche. Va a echar a nuestro enemigo y nos va a dar el poder para destruirlo. Ahora, anoche el hermano Jonathan cantó una bella canción que él había escrito acerca de construir una carretera para el avivamiento. Quiero añadir algo más a esta idea, a partir del pasaje bíblico que vino a mi mente cuando meditaba en esa canción. El pasaje es Isaías capítulo 62, versículo 10. Isaías 62, versículo 10. Que expresa el mismo pensamiento de un camino. Esto dice: pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, construyan la carretera, quítenle todas las piedras, desplieguen sobre los pueblos la bandera. Quiero comentar la frase quiten todas las piedras, porque creo que a lo largo de los siglos, en el lugar que Dios intenta construir el camino, el enemigo ha puesto grandes piedras en el camino del pueblo de Dios. Y una de las cosas que debemos hacer es quitar las piedras para preparar el camino.
Yo he estado buscando hacer esto. Puede que no haya comprendido completamente lo que yo he intentado decir, pero en mis 2 últimos mensajes he tratado de explicar lo que considero 2 de los más grandes obstáculos que frenan el avivamiento. El primero era el orgullo y el segundo el legalismo. No soy tan ingenuo para suponer que he quitado por completo estas 2 piedras. Pero creo que por la gracia de Dios he puesto debajo de ellas una palanca y las he aflojado para que a partir de ahora sea más fácil para el pueblo de Dios quitar juntos esos obstáculos que estorban el avivamiento. Esta noche voy a exponer un tercer obstáculo. Es algo que va a sorprender a muchos de ustedes e incluso puede que los asombre. Quiero asegurarle que si se siente un poco ofendido por lo que yo diga, hablo con un amor profundo y con la intención de velar por su bienestar. También hablo a partir de mi amplia experiencia. No me baso en teorías, sino en años de experiencia en los que he enfrentado este asunto específico. El título de mi mensaje es La hechicería disfrazada. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad para gobernar la tierra como su representante. Esto aparece en Génesis 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre para que fuera su virrey, si sabe lo que la palabra significa. Gran Bretaña no tiene un virrey en India, pero cuando yo nací en 1915 había un virrey ahí, el hombre que representaba la monarquía en India. Él era el representante del monarca. El hombre fue llamado a ser el virrey de Dios sobre la tierra. Él fue llamado a ejercer la autoridad de Dios conforme al plan y a la voluntad revelada de Dios. Ese fue el estado nato del hombre. Cuando el hombre cayó en pecado y en rebelión, perdió la autoridad, porque la autoridad solo puede ser dada por Dios a los que obedecen. Sin embargo, no perdió el impulso interior de dominar. Por desdicha, cuando el hombre domina en su condición caída, no lo hace con la autoridad de Dios, sino por medio de un poder espiritual ajeno que ha usurpado el lugar de Dios. El nombre de ese poder es la hechicería. La hechicería es algo que suplanta la verdadera autoridad de Dios y en su lugar busca dominar y controlar a otros. La palabra clave, creo yo, en lo que respecta a la hechicería es la palabra control. Control puede ser una palabra que se emplea en total inocencia, pero según el sentido en el que yo la uso esta noche es una mala palabra. Yo no creo que Dios controle jamás a alguien. Él nos ha dado a todos libre albedrío y Él espera que cooperemos con Él de acuerdo con esa libertad, pero Él no nos controla a hacer algo en contra de nuestra voluntad. No sé si alguna vez ha oído a alguien que se ponga de pie en una reunión para decir algún disparate y dice, el Espíritu Santo me obligó a hacerlo. La verdad de los hechos es que el Espíritu Santo nunca nos obliga a nada. Él nunca anula el libre albedrío porque Dios mismo lo ha dado. Cualquiera que afirme que el Espíritu Santo lo obligó a hacer algo, está hablando de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Satanás sí buscará controlar. Él invalidará la voluntad humana.
Él tomará en ocasiones el control de la personalidad humana y nos llevará a un estado en el que no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando volvemos en sí horas después, descubrimos que hemos hecho cosas que nunca quisimos hacer. En cambio, Dios nunca obra de esa manera. Siempre que está frente a algo que busca controlarlo, básicamente está frente a frente con la hechicería. En 1 Samuel 15:23 tenemos una revelación del fundamento de la hechicería. Samuel dijo a Saúl, el rey: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Ahora, en muchas traducciones la palabra será adivinación, pero en realidad existen tres aspectos diferentes del mismo poder maligno. Existe la hechicería, que es el elemento de poder. Existe la adivinación, que es el elemento revelador y que se ve comúnmente en la clarividencia. Y está la brujería, que usa ciertos medios u objetos para controlar a las personas. Veremos las tres formas como operan muy brevemente. La hechicería es el resultado de la rebelión. Siempre que encuentra rebelión, puede buscar la hechicería, porque son gemelas. En esencia, vivimos en una sociedad rebelde que ha rechazado deliberadamente el gobierno justo de Dios en la persona de Jesucristo, y el resultado es que nuestra sociedad está impregnada de hechicería. Siempre que encuentre rebelión, puede buscar por hechicería. Y si usted ministra liberación y una persona es liberada de un espíritu de rebelión, enseguida tiene que buscar un espíritu de hechicería. Ahora, la hechicería es lo que yo denomino la religión del hombre caído. Se encuentra en todas partes del mundo, en todas las naciones. Adquiere formas diferentes, pero hay ciertas similitudes fundamentales que se encuentran en las llamadas religiones primitivas. Su objetivo es controlar. Hay ciertas cosas que busca controlar. En primer lugar, las fuerzas de la naturaleza. En muchas naciones tienen a esas personas que hacen llover, curanderos que invocan la lluvia. Eso es lo que buscan hacer. O puede que se propongan controlar las cosechas y producir fertilidad en una tierra, pero el objetivo es controlar. El segundo aspecto que quieren controlar es el curso de la vida, y en particular, la capacidad de engendrar hijos. Hace algunos años, creo que en 1987, mi esposa y yo estábamos en Zambia, en una gran asamblea en el noroeste del país, donde 7,000 africanos se reunieron. Creo que la mayoría de ellos, casi todos de ellos, profesaban ser miembros de una iglesia. Oramos por muchas cosas, pero una de las peticiones fue por las mujeres estériles, que no podían tener hijos y querían ser madres. Alrededor de 200 mujeres pasaron al frente. Mi intérprete, que conocía muy bien a su propio pueblo, no nos dejó orar sin antes lanzar una pregunta. Él dijo: ¿cuántas de ustedes han consultado al curandero para que les diera esa pócima para curar la esterilidad? Resulta que solo 2 de las 200 mujeres no levantaron la mano. Eso le da una idea de la influencia que tienen los curanderos en culturas como las de África o Asia. El hermano Janker sabrá que lo que digo es verdad. La tercera cosa que la hechicería busca controlar es a los seres humanos. Obligar a otros a hacer lo que queremos. Una manera evidente es hacer que un hombre se case con una mujer. Una mujer ve a un hombre con quien se quiere casar, va al curandero, consigue un brebaje y hace que el hombre lo beba, o algo parecido.
convencida de que después de tomarlo, él se va a enamorar de ella. Estos son apenas 3 ejemplos entre muchos otros, pero lo que quiero señalar es que el objetivo siempre es controlar. El poder es siempre maléfico. Sin embargo, es sobrenatural. No piense ni por un momento que Dios es el único poder que obra de manera sobrenatural. El diablo tiene mucho poder sobrenatural, y gran parte del poder que se usa en la hechicería, aunque maléfico, es sobrenatural. Hay muchas y diversas manifestaciones sobrenaturales. En cierto sentido, tienden a falsificar la verdadera religión basada en los pactos que Dios ha hecho con el hombre, primero mediante la ley de Moisés y luego por medio de la muerte de Jesucristo. Y estas son algunas maneras como la hechicería, en cierto modo, imita la verdadera religión dada por Dios. En primer lugar, en los sacrificios. Los sacrificios son una práctica normal en la hechicería. Estos incluyen el sacrificio humano. Esto no es algo del pasado. No tengo toda la información acerca de Gran Bretaña, pero en los Estados Unidos ocurren sacrificios humanos frecuentes. Tienen lugar en aquerrales o cultos de brujas. Lo que hacen es que el líder del culto embaraza a una mujer que está bajo su control y organizan todo de tal modo que el nacimiento nunca queda registrado, y luego sacrifican el bebé a Satanás. Yo personalmente leí el relato de una joven que dio a luz a un bebé y pusieron una daga en su mano. El líder del culto la sostuvo con la suya y la empujó a atravesar a su propio bebé. Esto no es algo del pasado distante o de las tierras supuestamente primitivas. Es una práctica generalizada. Y no me cabe duda de que existen ejemplos similares aquí en Gran Bretaña. Segundo, la hechicería emplea juramentos. Algo que es bíblico. Hay muchos juramentos bíblicos. Usa pactos. Hay pactos entre personas que están en aquelarres o en otros grupos satánicos. Usa maldiciones. Se especializa en maldiciones. Es uno de sus instrumentos más poderosos. Quiero decirle que hay poder real en las maldiciones satánicas. No se ría de ello. No diga, eso no podría sucederme. Si lee mi bendición o maldición, usted puede escoger. Ahí hay ejemplos de maldiciones satánicas que casi arruinan la vida de algunas personas. Voy a leer un poco más adelante un testimonio de una mujer que recibí en la reunión de hoy, para ilustrar el hecho de que el poder en la hechicería es sobrenatural. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que esta batalla no se pelea en la esfera natural, se pelea en la esfera sobrenatural. El poder de Dios es sobrenatural, el poder de Satanás es sobrenatural. Los siervos de Satanás tienen poder sobrenatural y créame, los siervos de Dios necesitan poder sobrenatural. Otras cosas que se usan son los hechizos. Hacer hechizos en una persona. Encantamientos. Hace como unos 15 años, o digamos un poquito más, tal vez 20 años, mientras vivía en los Estados Unidos, un hombre me pidió una cita para consultarme y dijo, quiero disculparme con usted porque soy un hechicero o brujo. Él dijo, me enojé con usted porque quería hablar en una reunión y usted no me lo permitió. Lancé una maldición contra su familia. Quiero disculparme por esto. No estoy completamente seguro que ese hombre dijera la verdad, pero luego prosiguió jactándose de sus logros
en la hechicería y presumió de haber logrado la telequinesis. ¿Sabe lo que es eso? Ser capaz de mover objetos a distancia sin tocarlos. Él describió cómo había logrado borrar su nombre de una lista en un recinto cerrado, al que no tenía acceso. Pero luego dijo esto: he descubierto que el método más poderoso de hechicería son los conjuros. Y en eso me estoy especializando ahora. No creo necesariamente todo lo que él dijo, pero me dio una idea del poder de cantar en el Espíritu Santo. Ese es el contraataque contra del conjuro. Quienes conocen otros países fuera de Gran Bretaña sabrán que los conjuros son una práctica muy común. Es algo normal, una forma corriente de hechicería. Luego están las pócimas, de las que ya hemos hablado, pócimas para el amor. También están las drogas. Básicamente, todas las drogas acerca de las cuales oímos hoy día son formas de brujería. La brujería usa ciertas cosas para tomar el control de las personas. Otro medio que usa la hechicería es la música. La cultura de rock pesado de hoy, con sus drogas, es un ejemplo perfecto de brujería. Hasta donde sé, perdónenme los africanos si me equivoco, la mayoría del rock vino de África, a través de Sudamérica y hacia Occidente. Pero eso no es nuevo en África. El ritmo del tambor en África ha sido un instrumento de brujería o de hechicería por cientos y cientos de años. De hecho, el verdadero logro de un curandero es saber cómo lograr que la gente sea poseída por un demonio. Usan pócimas, usan música, usan otras cosas. En una ocasión, cuando una tribu salió a batallar contra otra, la función del curandero era lograr que su tribu estuviera tan llena de demonios que fueran invencibles. Uno de los instrumentos principales que usó fue la música. Padres, siempre que encuentren hoy lo que se llama rock pesado y drogas, están frente a la brujería. Ese es el nombre correcto para llamarlo. En toda esta área de la que hablamos, encontrará que hay una atmósfera de miedo y de oscuridad. Está impregnado todo el lugar. Quiero darle unos ejemplos para demostrarle que la hechicería opera de manera sobrenatural. Hace unos años, mi esposa y yo conocimos a una dama judía en Sudáfrica, que había confesado a Jesús como su Mesías. Ella nos contó su historia personalmente. Nos dijo que quedó completamente paralizada por una artritis reumatoide en ambas manos. Sufría dolor crónico y no podía usar sus manos. Una amiga cristiana vino y le dijo: tengo 3 cintas de audio para que escuche. Eran mis 3 mensajes: maldiciones, su causa y su cura. Esta dama judía era una persona más bien sofisticada y realmente no creía en maldiciones, pensaba que era algo de la Edad Media. Pero para complacer a su amiga, se sentó y escuchó los 3 cassettes. Y al final del mensaje, cuando guío a las personas en una oración para liberarse de una maldición, en ese momento la cinta se trabó. No avanzaba, ni se atrasaba, ni salía del aparato. Ahora no me diga que eso es natural, es sobrenatural. Entonces esta dama judía dijo a su amiga: bueno, entonces no puedo hacer la oración. Pero la amiga dijo: oh sí, porque yo la he transcrito, y si no puedes oírla, puedes leerla. Ella fue y buscó la copia transcrita y no tomaba más de 3 minutos leerla. Esta dama judía leyó la oración más para agradar a su amiga que por cualquier otro motivo.
Le tomó, como dije, menos de 3 minutos. No tenía idea de buscar sanidad, solo leyó la oración para liberarse de una maldición. Cuando terminó de leer, sus dedos se habían enderezado por completo, sin dolor alguno, y más adelante un médico diagnosticó que ya no tenía artritis reumatoide. Pero piense hasta dónde el diablo intentó llegar a evitar que ella dijera la oración. Él atascó la casetera. Espero que entienda por qué le cuento esto, porque no estamos frente a una fuerza natural. Estamos enfrentando una fuerza sobrenatural que tiene una medida de control sobre los acontecimientos. No tiene el control total, pero tiene mucho más control de lo que la mayoría estamos dispuestos a reconocer. Aquello de lo que he estado hablando es lo que yo denominaría hechicería pagana. Pero la hechicería puede también disfrazarse de formas cristianas. Satanás puede causar más daño a la iglesia desde adentro que desde afuera. Recuerde que él siempre busca infiltrarse en la iglesia. Quiero darle un ejemplo muy gráfico del libro de Hechos. Hechos 16, versículos 16 al 18. Este es un incidente en el ministerio de Pablo en un viaje misionero en la ciudad de Filipos. Y Lucas lo relata en una forma plural. Hechos 16:16 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Ve el poder que le permitía adivinar el futuro? Es la brujería, y la palabra correcta es adivinación. El griego es muy gráfico, dice que tenía un espíritu, un pitón. Es la palabra literal. Y la serpiente, la pitón, se asocia particularmente con la clarividencia. No es una serpiente que envenena a las personas, sino que es una serpiente que las envuelve hasta que les quita la vida. Y una famosa medium en Washington, D.C., cuyo nombre no necesito mencionar, escribió en su libro que ella recibió su don cuando una serpiente se subió a su cama y se enroscó en ella. ¿Puede creer que millones de cristianos son tan ingenuos para creer que el don de esta mujer viene de Dios? Y uno de los más famosos predicadores carismáticos que si lo mencionara todos lo reconocerían. Resulta que me enteré que él la consultó. Así de terrible es el alcance de este tipo de engaño en la iglesia. Observe que ella daba a sus amos porque era una esclava. Gran ganancia por medio de la adivinación. Ahora, amigos, hermanos y hermanas, las personas no pagan por algo que no funciona. La adivinación, hasta cierto grado, funciona. Pedí permiso a mi esposa para contarle eso antes de que ella fuera salva, cuando todavía vivía como una mujer judía inconversa. Por recomendación de un amigo, ella fue a un adivino que nunca antes la había visto y a quien ella nunca había visto. Ese adivino le dijo 3 hechos acerca de su vida. Primero, que no podía tener hijos propios. Segundo, que tenía 3 hijos adoptivos. Y tercero, que su esposo la había abandonado. Los 3 hechos eran absolutamente verídicos, pero no procedían de Dios, sino de Satanás. Por favor, no sea tan ingenuo para creer que cada verdad sobrenatural que le presenten viene de Dios. La fuente puede fácilmente ser Satanás. Sus amos se enojaron porque habían perdido su fuente de ganancia. Apenas salió de ella el espíritu, ya no pudo adivinar más. Leamos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Observe que cada palabra que ella dijo era cierta, y no pudo saber eso por medios naturales, sino por revelación sobrenatural. Parecía que apoyaba el ministerio de Pablo y Silas, pero venía de Satanás. ¿Por qué? Esta es mi opinión. Porque creo que Satanás quiso infiltrarse a la iglesia de Filipo desde el principio. Y si Pablo y Silas hubieran sido como algunos misioneros modernos, ¿sabe qué habrían hecho? Habrían nombrado a la joven esclava como miembro fundador de la iglesia de Filipos. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, y observe que no le habló a la muchacha, sino al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, y la ciudad entera se alborotó. ¿No es extraordinario? La liberación de una muchacha endemoniada trastornó a toda la ciudad. Hablé anoche acerca del ángel de Satanás que zarandeó a Saúl. Ahí estaba, listo para la acción. Convirtió toda la ciudad en su alboroto, y Pablo y Silas fueron arrojados a la cárcel solo porque habían expulsado al demonio de una esclava. ¿Por qué estaba Satanás tan enojado? Porque su plan quedó frustrado. Pablo no aceptó esto como algo que venía de Dios, sino que reconoció que su fuente era Satanás y lo rechazó totalmente. Debo decirle que yo creo que muchos misioneros contemporáneos, frente a esa situación, hubieran dicho: ¡qué maravilla! Ella realmente sabe quiénes somos. Invitémosla a ser miembro de la iglesia. No sé si conozca el término la quinta columna. ¿Conoce esa expresión? ¿Cuántos de ustedes la conocen? Soy tan viejo que no sé a veces si las personas, no sé si ustedes conocen el origen de esta expresión. Empezó en 1936 en España. Ese año resulta que yo iba desde Francia a través de los Pirineos de camino hacia España, y terminé descubriendo que estaba en medio de una guerra civil. Entonces me di vuelta rápidamente y regresé. En esa guerra civil, cuando los españoles peleaban entre sí, cierto general español sitiaba una ciudad española. Alguien vino a él y le dijo: dígame, general, ¿cuál es su plan para atacar esta ciudad? Él dijo: tengo 4 columnas avanzando hacia la ciudad, una desde el norte, una del sur, una desde el oriente y una del occidente. Luego hizo una pausa y dijo: pero es mi 5ª columna la que espero me entregue la ciudad. La otra persona preguntó: ¿dónde está su 5ª columna? Y él respondió: dentro de la ciudad. Ese es el origen de la expresión 5ª columna. Pero ese no es el comienzo de la 5ª columna. Satanás ha tenido una 5ª columna en la iglesia durante cientos y cientos de años. Es el método predilecto para frustrar el ministerio de la iglesia. Ahora, quiero regresar a mi tema, que es la hechicería disfrazada. La hechicería, tal como opera en un medio cristiano y con lenguaje cristiano, y tiene apariencia cristiana. Esto puede conmocionar a algunos de ustedes, pero quiero decirles que no estoy hablando de teoría, sino de 20 años de experiencia personal y de observar y manejar esta clase de situaciones. A principio de los años 70, en los Estados Unidos, estuve muy involucrado en el Ministerio de Liberación de Espíritus Inmundos, y vine a ser un tanto famoso y notorio también. De cualquier modo, durante este periodo, cuando estaba intensamente involucrado en este ministerio, cosas extrañas sucedían. Yo entraba en una congregación y una dama me decía: yo no sé qué pasa con usted, pero cuando usted se me acerca empiezo a temblar. Esto sucedió varias veces en diferentes congregaciones pentecostales y carismáticas. Usualmente eran personas notables, como la esposa del diácono,
la hija del pastor o la solista de la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi problema? Entonces le pregunté a Dios, ¿qué es lo que me pasa? Esta fue la respuesta que me dio. Es hechicería. Yo dije, Señor, ¿qué quieres decir con hechicería? ¿Cuál es tu definición de hechicería? Porque yo siempre pienso en términos de definiciones. La definición que Dios me dio creo que es: la hechicería es tratar de controlar a las personas y obligarlas a hacer algo mediante el uso de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y luego añadió algo más y dijo, si un hombre o mujer tiene un espíritu que puede usar, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y nadie usa a Dios. Y hermanos, si ustedes forman parte del movimiento carismático en esta hora, en el mundo actual, se darán cuenta de que muchas personas afirman que usan el Espíritu Santo. Me alegra que Dios me lo haya advertido con antelación. Así que voy a hablar ahora acerca de la hechicería en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la hechicería disfrazada. Primero debemos entender que la hechicería es ante todo una obra de la carne. En Gálatas 5, Pablo enumera las obras de la carne. En el versículo 20, él menciona la idolatría y las hechicerías. Algunas versiones dicen la adivinación. Pero como he señalado, ya sea que diga adivinación, brujería o hechicería, solo son tres aspectos diferentes de lo mismo. Así que en primer lugar, la adivinación o la hechicería es una expresión de la naturaleza carnal del hombre, porque la naturaleza carnal del hombre desea controlar a otras personas y obligarlas a hacer lo que quiere. Ese deseo nunca viene de Dios. Es una expresión de la naturaleza caída del hombre. En segundo lugar, frecuentemente la hechicería no solo es la carne, sino un espíritu maligno, un demonio, que ha entrado por medio de la carne. Así como alguien puede tener lujuria como una simple expresión de su naturaleza caída. Si un hombre tiene el hábito de satisfacer su lujuria, probablemente termine siendo esclavo de un demonio de lujuria, de odio o de temor, con todas las emociones fuertes. Básicamente son naturales, pero nos entregamos a ellas sin límites. Casi siempre terminaremos siendo esclavos de espíritus. Hay tres palabras clave que evidencian la presencia y la obra de la hechicería. Número 1, manipulación. Número 2, intimidación. Número 3, dominación. La meta es siempre la tercera, dominar. Hay dos caminos alternativos para lograrlo. Uno es la manipulación, el otro la intimidación. Ahora quiero darle algunos ejemplos. Voy a tratar de describirle un tigre. A partir de ahora, cuando usted encuentre un tigre, aunque sea en diferentes circunstancias a las mías, usted sabrá que es un tigre. Ese es mi objetivo. La manipulación puede empezar en el nacimiento. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Permítame darle un ejemplo familiar. Un bebé chiquito, recién nacido, está en su cuna y su, pañal está mojado y él llora. Entonces viene mamá, lo carga, cambia el pañal, le da un abrazo y lo consiente.
La próxima vez que el bebé quiere un abrazo y ser consentido, él llora, aunque su pañal no esté mojado. ¿Qué es eso? Manipulación. No es necesario ser viejo para practicarlo. Permítame darle unos ejemplos de la cultura contemporánea. Primero que todo, del campo de la publicidad. Quiero decir en gran parte que la publicidad es ética y honesta y presta un servicio útil, pero en la publicidad también hay una gran cantidad de hechicería encubierta. La hechicería recurre al orgullo y a la codicia, con mucha sutileza. He hablado con algunas personas de la industria publicitaria y les sorprendería la pericia psicológica con que se planean los anuncios publicitarios. ¿Cuáles son los objetivos de esta manipulación? Bueno, he aquí dos de ellos. Que usted desee lo que no necesita y compre lo que no puede pagar. Esa es una de las motivaciones principales de la publicidad de hoy. ¿Qué produce esto? Entre otras cosas, produce adicciones. Nicotina, alcohol. Recuerde esa atractiva imagen del hombre con el sombrero vaquero en un estupendo caballo. Ni siquiera hace falta ponerle un nombre. ¿Pero qué le dice esto? Marlboro. ¿Por qué no fumar un cigarrillo? O va por la calle como yo iba el otro día, en cualquier calle, y hay esta imagen de un hombre saludable y feliz con una jarra de cerveza en su mano. No hace falta que diga nada. Usted lo ve y piensa, quisiera tomar una cerveza. ¿Qué produce esto? Produce adicción a la nicotina, al alcohol. Y hay otra adicción que no se identifica tan comúnmente. ¿Sabe cuál es? Comprar. Los hombres dicen amén. Comprar es una adicción para muchas personas. Yo iba conduciendo hace un tiempo nuestro auto y detrás de una dama de nuestra iglesia es una buena iglesia, pero su calcomanía de la defensa decía, nací para comprar. Y yo pensé, ¿qué confesión para un cristiano nacido de nuevo? Nací para comprar. Escuchen, hermanos, tengo hijas judías. Le diré, una de las adicciones más comunes del pueblo judío es comprar. Ruth se ríe porque hemos vivido tantas experiencias con esto. Ese es un ejemplo práctico en un ámbito no religioso. Veamos otra área, la relación entre esposo y esposa. Ambos experimentan momentos en que usan la hechicería. En términos generales, no siempre, el hombre se inclina más al uso de la intimidación. Pero no se sienta mal por la mujer, porque ella responde con manipulación y casi siempre ella gana. Pensemos en el hombre. Ira, violencia. Se pone tan bravo, tan enojado, que grita y alborota toda la casa. Todo el resto de la familia dice, oh, esto no puede volver a pasar, démosle la razón, dejemos que haga lo que quiera. ¿Cuál era su motivación? Controlar. O podría ser mediante los celos. Conozco a una pareja en la que el hombre ha controlado por lo menos durante 40 años a su esposa por celos. Si ella se sale de los límites que él ha decretado para ella, él se pone tan loco de celos que ella tiene miedo. Enfurruñarse es otra. Conozco a una familia muy cercana a mí, de hecho, mi propia familia. Mi padre era un buen hombre, un exitoso oficial del ejército británico.
Pero si ciertas cosas no le gustaban, él se enfurruñaba y durante 28 horas dejaba de hablar. Le daban una taza de té, ni siquiera decía gracias. Bueno, ninguna mujer quiere soportar eso. Si existe alguna manera de evitar esto, ella haría lo que fuera. ¿Cuál es el motivo no diagnosticado de su corazón? Controlar. Conseguir lo que quiere. Ahora veamos el otro lado. La esposa en teoría es el vaso más frágil. Ella no acostumbra a usar la intimidación. Claro, hay excepciones. Una vez un hermano acudió a mí para ministrar a su esposa y mi primera esposa y yo fuimos hasta su casa y su esposa estaba de pie en la puerta con un cuchillo de carnicero en la mano. Pero no es lo usual. Por lo general, la mujer toma el camino más mesurado. Resentimiento, lágrimas, enfado, intranquilidad e incluso algún tipo de ataque nervioso. Y no es algo planeado, sino que ocurre en la esfera sobrenatural invisible. Por ejemplo, conocí a una maravillosa familia hace unos años y todos eran buenos creyentes, pero la esposa tenía un trasfondo de ocultismo. En aquel tiempo no sabíamos cómo manejarlo. Ella tenía opiniones muy firmes de cómo debía manejarse un hogar. Si las cosas no se hacían como ella quería, le daba una fuerte migraña. Quiero decir que sufría dolores horrorosos. Y el mensaje se pasaba de un miembro a otro. Mamá tiene migraña, no hagan ruido, caminen con cuidado, no la molesten, no la disturben. ¿Qué era eso? ¿Qué era? Manipulación. No era planeado, no era consciente, sino que estaba en la esfera sobrenatural oculta. Otra manera como las esposas a veces manipulan a los esposos es mediante la culpa. El esposo ha sido cruel y poco amable, y ellas lo disimulan. Pero cada vez que la esposa quiere salirse con la suya, insinúa con delicadeza y le recuerda cómo la maltrató. ¿Cuál es el resultado? La culpa. Quiero decirle algo. En mi opinión, el Espíritu Santo nunca hace sentir a una persona culpable. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero si usted lucha con la culpa, eso no viene del Espíritu Santo. Una de las maneras más eficaces de manipular a las personas es hacerlas sentir culpables. Ahora, esto es algo que a muchos de ustedes les resultará difícil aceptar. He aprendido por observación que la manipulación, de hecho, la hechicería, afecta más frecuentemente a las mujeres que a los hombres. Por otro lado, cuando se apodera de un hombre, lo convierte en un monstruo. Es increíblemente maligno y difícil de manejar. En las mujeres, en muchos casos, y no tendría datos estadísticos, la hechicería se hereda por línea materna de generación en generación. Muchos bebés nacen con un espíritu de hechicería. Tengo que ser cuidadoso, no quiero ofender a nadie. Le diré un lugar del mundo donde he notado esto. Es lo que se denomina el profundo sur de los Estados Unidos, es decir, Alabama, Mississippi y otros estados. Hay una tradición en las mujeres sureñas. Y créame, nacen manipulando. No estoy hablando de los negros, que tienen sus propios problemas. Estoy hablando de las damas sureñas. Es algo que pasa de generación en generación.
Recuerdo que mi esposa y yo tratamos con la esposa de un pastor que tenía ese trasfondo. Cuando llegamos a la raíz de su problema fue una batalla. Fue casi una batalla física tratar con eso. Y probablemente hay algunas damas aquí que tienen ese problema desde nacimiento y heredado. Tienen que enfrentarlo y clamar a Dios para que las libere. Y no será una liberación sencilla. Será como si algo fuera arrancado de sus entrañas. Y si tiene un esposo amoroso y creyente, necesita pedir su ayuda. Si no, probablemente necesite acudir a un consejero aquí en el campamento. No digo que Dios no pueda hacerlo, pero es una gran lucha. Bien, hay otra manera como las esposas manipulan a los esposos y los esposos a las esposas, y es negando la intimidad sexual. Hermanos y hermanas, esto está prohibido explícitamente en las Escrituras. Permítanme citar 1 Corintios 7. Aquí también hablo de casos que yo mismo he tenido que enfrentar. 1 Corintios 7, empezando en el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y eso incluye la relación sexual. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Damas, mujeres casadas, ustedes no tienen derecho a negar la relación sexual a sus esposos. Y esposos, ustedes no tienen derecho a negarla a sus esposas. Ahora quiero añadir una advertencia. Estoy hablando de lo que yo llamaría sexo normal y saludable. No estoy sugiriendo que las mujeres tengan que ser sometidas a experiencias perversas y sucias en nombre del sexo. Espero que eso haya quedado claro. Siento una profunda compasión por lo que padecen algunas mujeres en nombre del sexo. Ahora hablemos sobre los niños por un momento. ¿Cómo manipulan los niños? Bueno, en términos generales, mediante la rebeldía y con los berrinches. Y usted sabe que es vergonzoso para los padres, especialmente si hay visitas. Cuando el niño lanza un berrinche, se tira al piso y patalea en el aire y grita. Y en lugar de manejar la situación con firmeza y autoridad, tratan de taparle la boca, alejar al niño para evitar la vergüenza. Conozco a una niñita, de hecho, es miembro de mi familia. Y ya no es una niñita. Siempre que quería una galleta o un panecillo, esperaba hasta que mi primera esposa tuviera invitados. Entonces se acercaba y decía, mamá, ¿puedo comer una galleta? Porque sabía que mi esposa no se la negaría en presencia de los invitados. ¿Sabe qué era eso? Manipulación. Padres, no se dejen manipular por sus hijos. Es lo peor que pueden hacerles. Es desviarlos hacia un mal camino en la vida. Cuando crezcan y se casen, van a aterrorizar a alguien si no han corregido eso antes. Ahora, los padres hacia los hijos. ¿Cómo manipulan? Yo diría que ser posesivos. Es una forma terrible de manipulación. Cultivar la dependencia de su hijo en usted como padre. Conocí a un hombre de unos 30 años, era un ministro que viajaba
y predicaba y dijo: desde que dejé mi casa a los 18, sin importar en qué lugar del mundo me encuentre, llamo a mi mamá desde larga distancia cada noche. No necesité saber más. Era manipulado. Había sido entrenado para depender de alguien. Se sentía culpable cada vez que ofendía a su madre. Otra forma de manipulación es explotar el afecto. Si quieres a mamá, vas a la tienda, etc. Madres, es pecaminoso hablar a los hijos de esa manera. Si amas a mamá, vas a hacer esto o aquello. Es manipulación. Otra forma de manipulación es hacer que los niños crean que su amor por ellos depende de un buen comportamiento. Muchos de ustedes aquí recordarán su infancia y se darán cuenta de que se esperaba que ganaran el amor de sus madres por medio de la obediencia. El amor de los padres no debe ser algo que se gana, sino que se da libremente. Cada niño debe sentir la absoluta seguridad de que su padre y su madre lo aman, aun cuando se porta mal. Eso no significa que consientan su mala conducta, sino que nunca se trata de ¿será que mis padres me aman? Ahora sigamos con la iglesia. Hay muchas posibilidades de manipular en la iglesia. Solo daré algunas. Primero, solicitar dinero. Y quiero decir que una de las cosas que respecto acerca del hermano Don es que él nunca manipula. Él dice las cosas como son. Pero muchos predicadores, pastores, evangelistas manipulan. Por ejemplo, una técnica es organizar una reunión para donantes, un banquete. Y usted dice: hay 5 personas aquí esta noche que van a dar 500 libras esterlinas cada una. Uno tras otro, 4 individuos, más bien apenados, se ponen de pie. Y todo el mundo se pregunta si yo soy el quinto, y al final algún pobre tonto se pone de pie. ¿Motivado por qué? Por la culpa, así es. Dios nunca motiva por medio de la culpa. Esto es algo que he visto en muchas partes del mundo. No en todas partes del mundo, pero en muchas. Y otra forma como los predicadores pueden manipular es agravando las descripciones de todas las situaciones trágicas que han visto. No sería difícil manipular a la gente si pudiera contarles historias acerca de Bosnia. Creo que está bien contar la verdad acerca de la situación de las personas a quienes ministramos. Está bien decir a las personas que otros necesitan ayuda, pero creo que está mal obligar a la gente a ofrendar por un sentimiento de culpa. Es un sustituto satánico de la medida justa. Y otro ejemplo muy común en los Estados Unidos: recibirá su sanidad si envía $50 a este ministerio. O si quiere que su familia sea bendecida, envíe una ofrenda generosa y oraré para que Dios bendiga a su familia. Mentirosos. Y usted sabe dónde terminan los mentirosos. Siempre es importante recordar eso. También en la iglesia existe la motivación del miedo y las amenazas. El pastor dice: si abandona esta iglesia, nunca prosperará. Hay un caso en mi libro, Bendición o Maldición, y un hombre dijo exactamente eso. Él era un hombre de negocios exitoso y nunca prosperó en los 10 siguientes años. Su pastor puso una maldición sobre él. Otra forma es exigir lealtad incondicional. Yo soy su pastor. Usted tiene que obedecerme. Si no obedece, está desobedeciendo a Dios. Eso es mentira. Pero es muy común. Y otra forma de manipular es obligar a la gente a hacer pactos.
He estado vinculado con algunas iglesias que empezaron con un pacto escrito en el que cada persona en la iglesia firmaba con su nombre y se comprometía a nunca apartarse, a nunca separarse. No puedo recordar una sola iglesia que haya permanecido. Creo que no es bíblico, porque todos los cristianos están unidos por un pacto en la sangre de Jesús. Y no tenemos que hacer un pacto especial. Eso es un reemplazo satánico. ¿Y sabe qué ocurre? Es decir, yo he vivido esto. Al final se da cuenta, no pertenezco a este lugar. No estoy de acuerdo con esas personas. No creo en la forma en que hacen las cosas y no pienso como ellos. Y me voy. ¿Y sabe cómo se llaman? Un quebrantador de pactos. ¿A quién le gusta que lo llamen un quebrantador de pactos? Pero todo es manipulación. Y esas son dos características de los cultos: exigir lealtad sin cuestionamientos y llamar quebrantadores de pactos a los que se separan. Siempre que encuentre esas dos cosas se trata de un culto. Y hay muchos cultos cristianos. Algunos de ustedes tal vez estén involucrados. Yo diría que tienen el valor para salir de ahí. No se queden esclavos el resto de sus vidas. No se dejen manipular con culpa o miedos. También hay maniobras espirituales. Aquí es donde me vuelvo impopular. Por ejemplo, hay un don de interpretación después de hablar en lenguas. He crecido en el movimiento pentecostal y creo que puedo decir que lo he visto todo. Dudo que exista algo que no haya visto. No creo que haya visto gente colgando de candelabros. No sé si alguien lo haya hecho, pero he visto el resto. Y puedo recordar, y no era muy común, pero en los días en Gran Bretaña, cuando el movimiento pentecostal era más débil y había un pastor humilde con grandes dificultades, tenía una congregación de 50. Había mujeres fuertes en esa congregación y ellas sabían exactamente lo que el pastor debía hacer. Si él no hacía lo que ellas decían, una hablaba en una lengua y la otra daba la interpretación y así lo ponían en su lugar. ¿No era así? ¿Sabe qué es? Manipulación. Nada tiene que ver con el Espíritu Santo. También está el control sobre las personas mediante la oración. Esto puede ofenderle, pero yo creo que una persona jamás debería tratar de controlar a nadie mediante la oración. Estuve en cierto país hace tiempo, no quiero revelar muchos detalles, y había un hombre que estaba enfermo. Algunas damas creo que me admiraban. Sintieron que yo era quien debía orar por el joven. Bueno, yo oré al respecto y no sentí que fuera así. Pero escuché que me estaban presionando con sus oraciones para acercarme a ese joven. Y entre más sabía al respecto, más convencido estaba de que eso no venía de Dios. Creo que eran damas buenas, pero estaban mal informadas. Había un sistema en los Estados Unidos, creo que más o menos difundido, en el que si se quería que alguien hiciera lo correcto, usted se levantaba temprano en la mañana mientras todavía dormían y le hablaba a su subconsciente. ¿Conocían ustedes eso? Fue un movimiento y podría nombrar a la mujer que lo lideraba. Y al hablar al subconsciente lograban hacerles pensar y decir y hacer lo que tenían que hacer. Eso es hechicería. Luego sigue lo que yo denomino la hechicería carismática. En Ezequiel 12, versículo 24, el Señor dice: y condena los pecados que llevaron a la destrucción de Jerusalén. No volverá a haber en Israel ninguna visión falsa ni adivinaciones
de gente aduladora. La iglesia hoy está llena de visiones falsas y de adivinación aduladora. Déjeme advertirle contra una cosa: la lisonja. Proverbios 29:5 dice esto. Vamos a leerlo. Proverbios 29:5. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. En otras palabras, le pone trampa. Hermanos y hermanas, muchas veces las personas buscarán tendernos trampas con la adulación, especialmente con la profecía aduladora. Vas a ser un verdadero apóstol. Dios te ha llamado a ser un profeta. Vas a ser pastor de una gran congregación. ¿A qué recurre esto? Al orgullo, así es. Yo creo en la profecía. Muchas cosas en mi vida han sido pronosticadas en profecía y se han cumplido. Yo creo en la palabra de sabiduría. Creo en la palabra de conocimiento. Y sé que existe una versión falsificada y satánica de cada una. Le sugeriré solo una forma de identificar la falsificada. Está revelada en las palabras de Jesús en Juan 16, versículo 14. Hablando acerca del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Uno de los ministerios supremos del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Y siempre que la gloria es dada a alguien que no es Jesús, puede poner en duda que sea el Espíritu Santo. Tan pronto como un personaje humano es puesto en el centro y exaltado, y pone su atención en él y dice: Él es el hombre de las respuestas, es el hombre en quien pueden acudir, Él le dará la verdadera palabra de conocimiento. Básicamente, es muy improbable que sea obra del Espíritu Santo, porque Él no glorifica al hombre, Él glorifica a Jesús. Ahora, el Espíritu Santo es el que anima. Él puede hablar palabras de aliento. Una palabra de aliento fue lo que recibí la primera noche que vine a la oración. Doy gracias a Dios por eso. Pero no glorificaba a Derek Prince. Solo fíjese bien quién es el centro y quién es exaltado en cualquier reunión. Le diré cómo invitar al Espíritu Santo a una reunión. ¿Me lo permite? Es muy sencillo. Exalte a Jesús. Entre más lo glorifique, más feliz está el Espíritu Santo. No tiene que reforzarlo, no tiene que avivarlo. Él vendrá cuando usted hable de Jesús y de la cruz. El Espíritu Santo está listo para venir. Pero cuando se trata de poner a un hombre, un movimiento o una organización o incluso una experiencia en el lugar que corresponde a Jesús, está en terreno peligroso. Muchos pentecostales se han desviado glorificando el bautismo en el Espíritu Santo. Han puesto el bautismo en el Espíritu Santo en el lugar de Jesús. He dicho a mis hermanos pentecostales muchas veces: escuchen, no es tan importante predicar acerca del poder del Espíritu Santo, sino predicar en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya nos acercamos al final de la lista. Hay un área más que es tremendamente seria y necesito tratarla en este tema de la manipulación y la hechicería, y es la seducción sexual. Hay un exceso de esto en la iglesia de hoy. Tanto hombres como mujeres pueden padecer esto. Los líderes hombres, por medio de la consejería, a mujeres angustiadas, abandonadas,
que anhelan que alguien les demuestre afecto. Y todo puede comenzar con una motivación muy inocente, pero termina en inmoralidad sexual. Creo que los hombres de ministerio debemos protegernos. Personalmente, yo nunca aconsejaría a una mujer a solas. Gracias a Dios que tengo una esposa que me acompaña. Tenía mi primera esposa. Durante el periodo en que fui viudo, si me pedían aconsejar a una dama, yo pedía que me acompañara una mujer cristiana madura, que se sentara en la sesión. Nunca me expuse a la tentación, para no ser tentado. Yo aconsejo a los hermanos que hagan lo mismo. También las mujeres son seducidas a menudo por los hombres en posesión de autoridad espiritual. No sé si lo ha notado, pero hay algo en los ministros en sus túnicas negras que resulta atractivo al sexo femenino. ¿Lo ha notado? Las mujeres corren detrás de los sacerdotes. Esto no es un ataque contra las iglesias que tienen sacerdotes, pero hay algo ahí. Hay una situación que ocurrió incluso este año en los Estados Unidos, en una iglesia muy grande en el sureste, una iglesia con creo que 14,000 miembros. Se descubrió que los líderes hombres enseñaban a las mujeres bajo su cargo, que les servían, que cuando alcanzaban cierto nivel de madurez espiritual, era bueno tener una relación sexual. Era una señal de madurez. Esto siguió destruyendo a muchas mujeres hasta que una mujer que había estado en la iglesia tuvo el coraje de sonar la alarma en esa situación. Fue anunciado en los principales diarios de los Estados Unidos. Rudy y yo tenemos un querido hermano cristiano a quien he conocido probablemente por 20 años. Él es un ministro maduro. Ha estado 40 años en el ministerio. Ha establecido una gran iglesia exitosa con muchas iglesias satélites. Ha entrenado a toda una generación de jóvenes líderes. Y un día, un amigo de los Estados Unidos nos llamó y dijo: ¿tienes abrochado el cinturón? Porque voy a decirte algo. Lo que él nos dijo fue que este hombre, cierto día, oraba con su esposa como solían hacerlo en la mañana. Fue a la oficina de la iglesia, dejó sobre su mesa los documentos de divorcio para su esposa. Salió, aseguró la puerta, tomó su auto y desapareció. Se supo después que él había fijado una fecha para casarse con otra mujer. Nosotros empezamos a orar. Dios intervino de una forma maravillosa. La otra mujer decidió regresar a su familia. Esto conmocionó a la congregación y conmocionó a la ciudad. Es decir, si ha existido un hombre a quien todos consideraban maduro, estable, confiable, era ese hombre. Mientras meditaba en esto, un pasaje vino a mi mente de Proverbios 7. Quiero decir que nadie está exento de estas tentaciones. Definitivamente no Derek Prince. Solo leeré los últimos versículos de Proverbios 7. Hablan acerca de la ramera y de su víctima. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Observe de nuevo la palabra lisonja, adulación. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero.
y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Y un aspecto sobresaliente de la hechicería es que se ensaña contra los hombres fuertes. Su blanco predilecto es el liderazgo fuerte. Y desafortunadamente, no son pocas las veces que lo logra. Entonces dirá, hermano Prince, nos ha dicho todo lo malo, ahora díganos lo bueno que tenemos que hacer. Hacerlo no tomaría demasiado tiempo, no me propongo intentarlo. Le daré un pasaje en 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Pablo habla acerca de sí mismo y de su ministerio. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y yo sugiero que el remedio positivo es sencillez y sinceridad piadosa. Mi Biblia en el margen comenta sobre la palabra sencillez. Es lo opuesto a falsedad. En otras palabras, seamos absolutamente abiertos y honestos, sin agenda personal oculta, sin motivos ocultos, sin relaciones secretas. Andemos en luz como Él está en la luz. A veces esto exige confrontación. Resulta que sé, como británico, que si hay una cosa que los británicos quieren evitar, es la confrontación. Muchas naciones no son así. No es así con los daneses. Mi primera esposa era danesa. Me di cuenta que es una forma de cobardía evitar la confrontación. Permítame leer solo 2 versículos de Proverbios. Observe cuántas veces tenemos que volver a Proverbios. La sabiduría de Proverbios es lo que necesitamos muchas veces en estos días. Proverbios 27:5. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Es mejor confrontar a una persona abiertamente que amarla en secreto. Y luego en Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Nuevamente no te lisonja. ¿Cuántas veces ha aparecido? Entonces, si hay algo mal en la vida de alguien cercano a usted, quizá algo que le ofende o que ofende a la iglesia, no se ande con rodeos. Enfréntelo cara a cara. Confróntelo abiertamente. Le daré un ejemplo del ministerio de Pablo en Gálatas capítulo 2, empezando en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro, el líder de los apóstoles, a hacerlo precisó valor. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, porque los judíos ortodoxos creen que está mal comer con gentiles. Pero en Cristo el muro fue derribado. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Observe la franqueza del lenguaje de Pablo, él los llamó hipócritas.
Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esta es la manera correcta de afrontar una situación muy difícil. Porque en un sentido, Pablo era menor que Pedro. Pedro era el gran apóstol, el líder escogido por Jesús. Pero cuando él vino e hizo algo equivocado, ¿sabe qué haría la gente en su mayoría hoy? Empezarían el movimiento anti-Pablo. El movimiento anti-Pedro. Hablarían a sus espaldas. Empezarían a reunirse y a decir: lo que Pedro está haciendo está mal, ¿no se dan cuenta? Eso es lo que yo llamo política de iglesia. La política de iglesia es una tendencia muy carnal. Nosotros, especialmente los británicos, tenemos que aprender a ser abiertos y francos y sinceros los unos con los otros en amor, no en amargura. Bien, he hablado acerca de los problemas. Permítame brevemente sugerirle los remedios. Si cualquier cosa que he dicho concerniente a la hechicería se aplica a usted, pero si no se aplica a usted, entonces no tiene que tomar ninguna otra acción. Pero si se aplica a su caso, si como hombre usted ha estado dominando, si ha usado su fuerza y su temperamento para imponer su voluntad a su esposa y a su familia, o si como mujer usted ha sido manipuladora y no ha usado palabras sinceras y medios honestos, sino que a espaldas de su esposo ha usado trucos para lograr que él haga lo que usted quiere, o si como padres han tratado de manipular a sus hijos. Y supongo que si hubiera niños aquí les hablaríamos, pero los pasaré por alto. Entonces, si tiene un problema, y le he dado un nombre muy desagradable, la hechicería. Creo que Dios me dio ese nombre, eso es lo que creo, y creo que lo hizo porque Él quería sacudirnos. Él quería mostrar a las personas en la iglesia que lo que están haciendo es completamente nocivo y contrario a la voluntad de Dios, y se aparta de las Escrituras. Así que usó esa palabra sucia, la hechicería, y yo la he usado deliberadamente. Podría haber usado algo mejor, pero no lo hice. Muy bien. Si conforme a lo que he dicho, usted reconoce aquí esta noche, yo tengo un problema con la hechicería en mi vida, lo que él ha descrito de alguna u otra manera se aplica a mí. Hay dos respuestas posibles. Primero, si está usando la hechicería, arrepiéntase y renuncie a ella. Y si alguien la está usando contra usted, resista y rechácela. Puede que se encuentre en las dos categorías. Puede que la esté usando y que otros la usen contra usted. Eso puede suceder entre esposo y esposa. Después, según convenga, busque liberarse. Le daré una oportunidad para reconocer su necesidad de liberación. Si está listo, puede ser libre aquí esta noche. Pero si no lo está, y particularmente para las mujeres que han heredado ese poder, que quizá ha dominado de generación en generación, puede ser que necesite una consejería especial. ¿Sabe cuál es la mejor persona a la que una mujer puede acudir? A su esposo. ¿Se da cuenta? Eso no resulta interesante para muchos, ¿o sí? Como ve, su esposo es su sacerdote. Permítame contarle un incidente que sucedió hace años. Yo estaba predicando sobre la liberación en una iglesia anglicana, iglesia episcopal.
Y una mujer en la parte de atrás se enojó mucho por lo que yo dije. Se levantó y se fue con su esposo. En el trayecto Dios trató con ella. Ella dio vuelta y regresó. Cuando la reunión terminó, ella se acercó a hablarme y me contó su problema. Dios me dio sabiduría. Y yo le dije, ¿dónde está su esposo? Ella dijo, está atrás, como no queriendo reconocer su presencia. Y yo dije, llame a su esposo y cuénteme su problema. Así lo hizo. Todo lo que ella decía era, Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello. Después de un tiempo le dije, debe ser terrible vivir con usted, porque estar en desacuerdo con usted es como estar en desacuerdo con Dios omnipotente. Y por primera vez su esposo sonrió. Por fin alguien entendía sus problemas. Luego dije, ahora escuche. Yo no soy el que debe orar para que usted sea liberada. Su esposo es su sacerdote. Y usted debe pedirle que ore por usted. Ella me miró y lo miró a él y hubo un silencio prolongado. Luego ella dijo, más bien con renuencia a su esposo, ¿quieres orar por mí? Y en el instante en que ella pronunció esas palabras empezó a ser liberada, porque había empezado a cumplir con el requisito de Dios, ¿lo ve? Así que esposas, no ignoren a sus esposos. Si son creyentes y entienden las cosas de Dios, acudan a ellos primero. Luego, puede que juntos necesiten consejería adicional. Ahora quiero dar una oportunidad a las personas aquí esta noche, porque usted no quiere soportar este problema por otras 24 horas. Ha visto la naturaleza del mismo, ha visto cuán maligno es, cuán destructivo, es contrario a la voluntad de Dios y a las Escrituras. Y usted dice, hermano Prince, tengo el problema que ha descrito. No quiero esperar más. Por favor, ore por mí. Yo oraré por usted. Si quiere oración, póngase de pie. Eso es lo único que le pido. Voy a pedirle a mi esposa Ruth que pase conmigo aquí, también al hermano Don y al hermano Yanka. Él tiene bastante experiencia en la liberación. Amén. Me da mucho gusto ver a tantos esposos y esposas puestos de pie. Me bendice mucho. Bien, ahora, la Biblia dice que todo el que clame en el nombre del Señor será librado. ¿Está de acuerdo? Así que si usted clama en el nombre del Señor y cumple sus condiciones, será usted liberado. La forma como le sugiero que lo haga es esta. Yo le guiaré en una sencilla oración. Pondré en su boca las palabras que necesita decir para clamar el nombre del Señor. Cuando haya dicho la oración y haya dicho amén, deje de orar, porque no se obtiene la liberación orando. Logra liberarse expulsando. Me gusta esta traducción del pasaje de Marcos 16:17 que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabe qué hay que hacer con los demonios? Expulsarlos. Mientras usted esté orando bellas oraciones religiosas o hablando en lenguas, los demonios no pueden salir. Está bloqueando la salida. Entonces diga su oración y luego expulse. Use su exhalación. Un espíritu es un soplo. Las dos palabras son lo mismo. La mayoría de los espíritus salen por la boca. No todos, pero la mayoría. Y no siempre salen en forma muy digna. Jesús nunca nos encomendó enseñar a los demonios cómo comportarse. Nos mandó echarlos fuera. Aquí es donde su orgullo podría serle de tropiezo. Porque puede que usted diga, yo no quiero quedar en ridículo enfrente de toda esta gente. Yo no quiero llamar la atención.
Bueno, yo le digo a la gente que tiene que escoger entre dos opciones: su dignidad o su liberación. Mi consejo es: deje a un lado su dignidad y reciba la liberación, porque después que usted ha sido liberado, la dignidad volverá. No la pierde. ¿Entiende lo que le digo? ¿Está preparado para tomar medidas radicales contra su enemigo y librarse de él? Escuchen. Los espíritus de hechicería acostumbran a portarse muy mal. Acostumbran a portarse tan mal como cualquier espíritu. Gritarán, lo lanzarán al piso, lo sacudirán y, en muchas formas, lo que buscan es asustarlo. No se asuste, persevere y Dios le dará la victoria. Espero que me haya entendido. Ahora, todos los que no necesitan ayuda, oren por los demás. Tengamos un espíritu de intercesión en esta reunión. No tengamos espectadores. El número de personas de pie debe ser de varios de cientos. Oren por esas personas. No quiero tomarme más tiempo. Quiero guiarlos en esta oración. ¿Están listos? Digan estas palabras después de mí en voz audible, hablando a Jesús y no a mí. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Ahora me arrepiento de todos mis pecados y abandono todos mis pecados. Renuncio a ellos y los rechazo. Y en particular renuncio y rechazo el pecado de hechicería, tratar de controlar a otras personas y forzarlas a hacer lo que yo quiero. Confieso esto como pecado y reconozco que puede haber un espíritu de hechicería que me lleva a cometer este pecado. Si es así, te pido que me perdones y lo recibo por la fe. Resisto la hechicería, quebranto su yugo sobre mi vida, renuncio a ella y la expulso en el nombre de Jesús. Deje que la obra se haga. Cada espíritu de hechicería al que mis hermanos han renunciado en este auditorio, sal de ellos en el nombre de Jesús. Suéltalos y apártate de ellos donde quieras que estén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en este auditorio y donde quiera que los hermanos en sinceridad hayan cumplido, trae liberación a sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes cómo han sido cautivos, cómo han sido esclavizados, pero Dios acude a su ayuda, oramos, y libéralos ahora. Ustedes, espíritus inmundos de hechicería, salgan de estas personas, salgan de este auditorio, váyanse de este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tienen que inclinarse ante el nombre de Jesús. Están sujetos al nombre de Jesús. No pueden retenerlos cautivos porque Jesús ha venido a ayudarlos, porque Jesús los está liberando. En el nombre de Jesús, hechicería, te declaramos un enemigo derrotado. Cancelamos tus reclamos por medio de la sangre de Jesús. Tienes que irte. Pienso especialmente en aquellos que han sido manipulados por sus padres, por las madres particularmente. Rompo esos espíritus en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo aquel que ha sido manipulado por un padre es liberado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No permita que esta dominación maligna continúe en su vida por más tiempo. En el nombre de Jesús,
Sal. Expulsamos todo espíritu de hechicería de este auditorio. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Tienes que obedecer, porque te hablamos en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre, no en nuestra propia justicia, no en nuestra propia sabiduría, sino en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Satanás, tienes que obedecernos. No puedes mantenerlos cautivos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si usted fue liberado, dele gracias en voz alta. No lo haga si no está libre, pero si está libre, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.